Ok, muy buenas noches con todos ustedes, participantes de la Asociación Voluntad Ciudadana. En esta oportunidad, el día de hoy, viernes 3 de julio, tenemos una invitada muy conocedora de los temas notariales, la doctora Alicia Loaiza Bellido, que el día de hoy va a estar despejando muchas dudas sobre, ¿no?, que nosotros tenemos sobre temas notariales, porque ella es una experta, tiene más de 17 años al servicio, ¿no?, en ese campo. Bueno, amigos y amigas, damos la bienvenida a la doctora Loaiza Bellido al primer conversatorio con los vecinos organizado por la Asociación Voluntad Ciudadana del Cono Sur y Villa El Salvador. Brevemente quiero comentarles su formación académica y profesional de nuestra invitada. Es abogada de la Universidad San Martín de Porres, con 2 maestrías en Derecho Civil y Derecho Registral y Notarial. Como lo mencioné, con 17 años de experiencia profesional en el sector privado sobre materia registral y notarial. Hoy nos dará alcances de trámites notariales que muchas veces hemos realizado, siendo de mucha importancia e interés social, y también quiero resaltar su desprendimiento y apoyo en esas actividades sociales que viene realizando la asociación, ¿no? Gracias y felicitaciones, doctora Alicia Loaiza Bellido. Le doy la palabra. Muchas gracias, Lucy. Buenas noches, amigos. Muy contenta de estar aquí con Voluntad Ciudadana y lista para resolver sus consultas sobre temas notariales. Con mucho gusto. Bueno, en tu primera consulta que nos han dado aquí los amigos de Voluntad Ciudadana son, ¿cuáles son los requisitos del divorcio de mutuo acuerdo, por ejemplo? Bien, el divorcio de mutuo acuerdo en vía notarial se puede realizar siempre y cuando, tal como dice su nombre, ambas partes, ambos cónyuges, están de acuerdo y quieren divorciarse. El trámite es muy sencillo, deben presentar su partida de matrimonio, pero previamente a ello deben haber acordado la distribución de los bienes, ¿no?, muebles o inmuebles que tuvieran, y si hubieran hijos menores de edad o mayores incapaces, también tienen que haber previsto el tema de tenencia, custodia y los alimentos. El trámite en notaría dura más o menos en un par de meses, ya logramos el divorcio de los cónyuges. Wow, bien breve, un par de meses me dices, ¿no? ¿Y sí, qué necesito para hacer eso? ¿Qué exactamente, qué documentos? Hay que presentar una solicitud, ¿no?, valga la redundancia, requiriendo al notario el deseo de divorciarse por mutuo acuerdo, presentando, como les dije, la partida de matrimonio y los documentos que acrediten previamente a este paso la separación de los bienes, y si hay hijos pequeños o mayores con incapacidad, el régimen de tenencia, custodia y alimentos. Muy bien. Significa mucho a nivel notarial, ¿no? Porque a nivel judicial, lastimosamente por la burocracia, por la carga, los divorcios demoran pues un par de años, ¿no?, en la práctica. Excelente. Y dime, con respecto a los trámites para hacer un testamento, ¿qué necesito, no, para hacer un testamento? Para hacer un testamento solamente uno tiene que recurrir al notario, ¿no?, llevando 2 testigos, que tienen que ser personas mayores de edad, ¿no?, capaces. Si la persona que va a otorgar el testamento es un adulto mayor, tiene más de 65 años, también deberá aportar un certificado médico, ¿no?, firmado por un psiquiatra o un neurólogo, donde se acredite que está en pleno uso de sus facultades mentales. Ante el notario va a expresar su voluntad de cómo quiere que se repartan sus bienes a su fallecimiento. Y si en este caso... el notario lo va a custodiar, ¿no?, y lo va a inscribir de manera preventiva en el registro público, y al fallecimiento de esta persona que se llama testador o causante, ya luego cuando los herederos lo requieran, se protocolizará, ¿no?, y se apertura el testamento y ya los herederos sabrán cómo el testador ha dispuesto, ¿no?, la voluntad de sus bienes. Ok. Y si compramos, por ejemplo, un bien a medias
y me separo, ¿no? ¿Qué parte, por ejemplo, no sé, del piso o todo, algo proporcional de la casa, ¿no? A lo que hemos pagado? ¿Cómo sería ahí la distribución? Una pregunta muy interesante y de verdad que se genera mucho en la práctica. A ver, si ustedes compraron siendo esposos, ¿ok? Indiferentemente cuánto hayan aportado cada uno, el bien es de ambos. Y si lo venden, le corresponde mitad, 50% cada uno, ¿ok? Pero si lo compran una pareja que no están casados, ¿no? Son convivientes, amigos o lo que fuere, si en el documento de compra no especificaron cuánto aportó cada uno, se entiende que también les corresponde la mitad a cada uno. Por eso se sugiere que si ustedes compran con su pareja, con su amigo o con quien quieren, y alguien da más, alguien aporta más dinero para esa adquisición, se ponga de manera expresa en el documento, para que en el futuro, cuando haya que venderlo, bueno, puedan recabar el monto que efectivamente han aportado, ¿no? Y así la distribución sea más equitativa. Ajá, entonces, ¿qué requisitos tengo que revisar para que un matrimonio con separación de bienes, por ejemplo, esté, esté todo clarificado, ¿no? Formalizado? Claro, la separación de bienes es el antónimo a las sociedades gananciales. En la realidad, todas las personas que se casan bajo el régimen de sociedades gananciales. Quiere decir que todo lo que compramos durante el matrimonio, indiferentemente de cuánto aporte cada quien, nos corresponde a ambos. En cambio, al separar patrimonios, hablando coloquialmente, sería que lo que tú compras es mío y lo que él compra es suyo. Así cada cónyuge mantiene la administración, la propiedad y la disposición de sus propios bienes. No requiere que el cónyuge intervenga, el cónyuge firme. Eso es tener una separación de patrimonios dentro del patrimonio. Ok. Y en el caso, por ejemplo, si yo tengo un padrastro, ¿podría heredar? ¿No me corresponde algo la propiedad que mi mamá tenía con él? No. Legalmente, el tema hereditario en el Perú se maneja de la siguiente manera. Heredan los descendientes, es decir, los hijos, los ascendientes, los padres, el cónyuge, a falta de ellos, los hermanos. Si tú tienes padrastro y fallece tu mamá, puedes reclamar los derechos de tu madre, más no de tu padrastro, porque no te corresponde heredar en ese sentido. Ujú. Acá tengo una pregunta del público que es sobre el tema de prescripción adquisitiva. Prescripción adquisitiva de dominio, me dice. Primero, ¿podrías conceptualizar qué es una prescripción adquisitiva de dominio? Claro que sí, con mucho gusto. La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. A diferencia de una compra-venta en la cual tú tienes que pagar un precio, ¿no? Para adquirir la propiedad, en la prescripción solamente con el transcurso del tiempo te haces propietario. Ahora, la norma exige que ese transcurso del tiempo sea más de 10 años y que sea una posesión pública, pacífica y continua. De esa manera tú te puedes hacer acreedora a la propiedad. Ujú. Continua quiere decir que yo me establezca de forma perenne y ya tenga familia, si es posible, ahí viviendo, todo ello. Claro, es que tú vivas, claro, perennemente. No es que, ok, vas, vives 6 meses, te retiras y vuelves al año siguiente. No, tiene que ser continua. Y solo debe Así, transcurrir en cuestión de tiempo. claro, 10 pacífica, años, nos porque no dice. te hacer daño a nadie, y pública, porque todos deben conocer que tú vives ahí. Tus vecinos, si alguien le pregunta, pueden dar fe que sí, la señorita Lucy vive en ese inmueble, ¿no? Hace más de 10 años. Creo que eso es un tema muy común en esta sociedad, ¿no? Sí, claro que sí. Hay muchas personas que por A o B motivos tienen una propiedad, pero lastimosamente no tienen el título. Entonces, Ajá. una manera de, por ejemplo, compraste un terreno a una persona que falleció, ¿no? Y esa persona falleció, no tiene herederos, y ya te pagaste el precio de a esa persona. Y tú vives ahí más de 10 años, pero legalmente esa propiedad, si tú vas al registro público, aparece a nombre de este señor que ha fallecido. Entonces, ahí sería una buena opción aplicar la prescripción, ¿no? Por el transcurso del tiempo, para que tú puedas tener ante el registro público un título que ostente que tú eres la propietaria. Ujú. Muchas gracias.
Hay otra consulta que dice, ¿qué es una sustitución de patrimonio? Ok, eso se refiere básicamente a, digamos, una pareja se casa, como te dije, bajo el régimen de sociedades gananciales. Eso significa que todo lo que compremos en el matrimonio, todo lo que queramos en el matrimonio es de ambos. Pero por temas X, por ejemplo, no sé, pues la cónyuge o el cónyuge tiene deudas, tiene problemas con los bienes, entonces es mejor separar. Ahí se viene a sustituir patrimonios. Entonces quiere decir que separamos patrimonios, lo inscribimos en el registro público porque esa es la condición para que funcione esta separación y de esta manera cada cónyuge mantiene la propiedad, la disposición y la administración de sus bienes. En este caso, por ejemplo, si tu cónyuge tiene deudas, ¿no? Tiene deudas y lo quieren embargar, tendrán que embargar los de él. No tocan tu propiedad, porque tú separaste patrimonios. Eso sería una muy buena opción en este caso, ¿no? Ay, qué interesante, ¿eh? Qué interesante, no sabía al respecto. Sí, ¿Sabes claro que que la comunidad de Villa Salvador es una población que tiene muchas características? Por un lado está un sector bastante golpeado, ¿no? Un poco informal, pero también está un lado pujante, ¿no? Personas que, como las del parque industrial, que han buscado emprender, ¿no? Entonces, frente a ello yo te pregunto, eh, ¿cuáles son los requisitos, ¿no? Que debe tener uno para abrir una empresa, ¿no? Desde el lado formal, ¿no? Porque ya sabemos que tiene que uno estar motivado y todo ello, pero más por la parte registral, ¿cómo serían los requisitos? Claro que sí, aparte de las ganas y el empeño para abrir una empresa, hay que tratar de ajustar tu giro del negocio, lo que tú quieras hacer, a un modelo societario, ¿no? Para poder también beneficiarte de temas tributarios y demás. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si tú eres una persona que solo quieres que la empresa sea tuya, no quieres compartir con nadie, te recomiendo una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, solamente se constituye con una sola persona, por se llama individual. Ahora, si tú quieres, eh, tienes amigos o personas que quieran participar en el giro del negocio, puedes constituir una SAC, que es una sociedad anónima cerrada, o también si prestas servicios especializados, por ejemplo, eres médico, abogado, dentista, lo que fuera, puedes constituir una SRL, que es una sociedad comercial de responsabilidad limitada. La idea es que tú te constituyas tu empresa, te inscribas en el registro público y saques tu RUC. Con eso inicia el giro del negocio y te puedes beneficiar pues del tema tributario para deducir impuestos, ¿no? Y así tu negocio pueda crecer. Tengo acá una pregunta de Lenny Wagner. Me dice, buenas noches, en la calidad de propietario registral, ¿hay maneras de poder evitar que el posesionario use la prescripción adquisitiva de dominio notarial? Claro que sí. Efectivamente, la prescripción, como les comenté, es una forma de adquirir propiedad por el tiempo y también por el descuido del propietario. Porque cuando uno es propietario, tiene que ejercer actos propios de propiedad. Si tú tienes un terreno, por ejemplo, ¿no? Quizás no vivas en ese inmueble, pero tienes que cercarlo, tienes que tener un vigilante, un guardián que te lo cuide, pagar tus impuestos. O sea, aunque no estés presente físicamente, que la gente sepa que ese inmueble tiene un dueño. Porque efectivamente, si bien es cierto, la norma quiere satisfacer necesidades de personas que por A o B, Z no pueden acceder al título, pero también si volteamos la cara a la moneda, hay muchas personas que se pueden beneficiar de manera inescrupulosa de esta norma. Y buscan inmuebles que están, entre comillas, solos, abandonados, que tienen propietario y con el transcurso del tiempo hacen valer la prescripción y se hacen dueño de ellos, de manera ya pues ilegal, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Espero que eso haya contribuido a despejar la duda de nuestro participante, ¿no? Que nos ha dejado su pregunta. Otra pregunta tengo por aquí, me dice, ¿cuáles son los alcances de la unión de hecho? ¿Qué derechos se adquieren con esta unión? Qué interesante pregunta. La unión de hecho, o más conocida como la convivencia, está amparada y reconocida en nuestro ordenamiento legal, ¿ok? Es cuando dos personas de manera libre y voluntaria se unen y cumplen deberes y finalidades muy parecidos al matrimonio. Por eso también la protección de esta convivencia, cuando es válida, también tienen iguales derechos y obligaciones que el matrimonio.
Pero para ser válida, tenemos que considerar dos presupuestos. Una, que la unión tenga más de 2 años. Y la otra, que es la más importante, es que el varón y la mujer, ambos, estén libres de impedimento matrimonial. Porque esas muchas uniones, de hecho, tenemos, por ejemplo, una señora que convive con un señor que está casado, todavía no está divorciado, pero vive 20 años. Esa unión no es válida, porque ese señor sigue casado legalmente. Entonces, para que esta unión, de hecho, sea reconocida y sea válida y surte efectos ante terceros, tiene que ser válida. Ambos tienen que estar libres de impedimento matrimonial. Muchas gracias. Qué interesante acotaciones que nos das a conocer el día de hoy. Acá tengo otra consulta que me dicen, ¿es obligatorio legalmente que la notaría pida una constancia de salud mental a las personas a partir de 65 años? No, legalmente el pedir un certificado médico no es obligatorio, no está consignado en la ley de notariado, pero se pide para evitar suspicacias. A veces las personas que ya son adultos mayores, ¿no? Por la propiedad, tienden pues a sufrir ciertas enfermedades o también a veces lagunas mentales, ¿no? Propias de la edad. Entonces, para evitar cualquier suspicacia de algún tercero que quiera pues tumbar este acto jurídico, el notario, por precaución, pide un certificado médico suscrito por un neurólogo o por un psiquiatra en el que certifique que esa persona que va a realizar un acto, va a donar, va a vender, va a comprar o lo que fuera, está en pleno uso de sus capacidades mentales. De esa manera evitamos que alguien, un tercero, venga y diga, por ejemplo, hoy mi papá en ese momento no estaba de acuerdo, estaba loco y vendió. Entonces, con el certificado nos amparamos de que, ojo, este señor estaba lúcido, era capaz de realizar cualquier acto jurídico. Por eso los notarios piden los certificados, pero no es porque sea una obligación de ley. Ok, muy bien. Tú sabes que ahora, bueno, todos sabemos, ¿no? Que ahora por el tema de la pandemia, el coronavirus, nos hemos visto nos hemos tenido que quedar en casa, ¿no? Y ha habido un sector, el sector que se dedica a lo que es el alquiler de inmuebles, que también se ha visto afectado, ¿no? Porque siempre se comentaba por ahí, ¿no? Como en alguna oportunidad creo que, no sé si algún político lo mencionó, el tema del arrendamiento, ¿no? Yo te pregunto, ¿sabrás cuáles son los nuevos alcances del arrendamiento ante los inquilinos, que estos que son morosos o algunos que no han podido hacer el pago por el tema de la pandemia? ¿Hay algo en protección del propietario? ¿Hay alguno por ahí que nos pueda apoyar en ese tema? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, respecto a los inquilinos que por el tema de la pandemia, como tú bien has dicho, no tienen trabajo y ergo no tienen el dinero para pagar la renta, no existe una ley que pueda decir, ojo, por la pandemia nadie paga los alquileres, porque el contrato de arrendamiento nace de la voluntad privada. Entonces, el Estado no puede ir más allá de la voluntad privada. En muchos casos, lo que se sugiere es que se renegocie el pago de la renta, porque también hay que ponernos en el supuesto de que quien alquila lo hace por alguna necesidad, al igual que el inquilino que no tiene pues, una vivienda a su nombre. Entonces, no va a haber norma jamás que diga que no se paguen los alquileres. Lo que se recomienda es que se renegocien el pago de estas o se reduzcan, ¿no? En ciertos porcentajes. Y eso va a depender mucho de la voluntad de las partes. Ahí solamente cabe la voluntad de las partes, ¿no? El Estado no puede venir a decir que no se paguen o si se paguen, o que se reduzcan en un determinado porcentaje. Ahora, en el ámbito notarial, efectivamente, antes, cuando uno alquilaba un inmueble, hablamos en protección al dueño, no al propietario. Cuando tú alquilabas un inmueble, eras el dueño y, digamos, tenías la mala suerte que te tocara un inquilino que no te pagaba, lo que llamamos moroso, o que no quería devolverte el inmueble cuando concluyera el plazo del arrendamiento, había que hacer un proceso que se llama desalojo en la vía judicial, que en la práctica, por la burocracia, por la carga y por todo lo demás, demoraba 3 años. Entonces, este propietario se veía afectado, ¿no? Gravemente su derecho de no poder usar su inmueble porque este inquilino estaba en posesión ilegal de él. Entonces, el año pasado, más o menos en abril del año pasado, salió una norma, una ley 3933, si mal no me equivoco, que regula el desalojo con intervención notarial. Esto en protección al propietario. ¿Ok? Yo como propietario quiero asegurarme de que en caso me toque
una persona que no me pague la renta o que al vencimiento del contrato no quiera devolver el inmueble, si yo tomo las precauciones del caso y hago un contrato, básicamente por escritura pública, en el que consigno dos cosas que son bien importantes y se las recomiendo a todas las personas que tengan inmuebles y los quieran dar en arrendamiento. Tiene que constar en ese contrato la cláusula expresa de allanamiento a futuro de este arrendatario. Él se va a allanar de todas maneras a devolver o restituir el inmueble cuando acabe el plazo del arrendamiento o a resolver el contrato en caso no pague pues, la renta convenida. Y también tiene que someterse expresamente a esta ley para que pueda beneficiarse de sus alcances. Ahora también hay que consignar en este contrato el número de cuenta donde el inquilino o arrendatario va a hacer el depósito del pago de la renta. A estas alturas ya no conviene, ya no sería factible recibir el pago en efectivo o de otra manera. Hay que hacerlo a través de una cuenta, el sistema financiero, bancario o cualquiera que está regulado bajo la SDS. Entonces, ¿qué pasa? Si llegado el momento este inquilino no te paga la renta o no te devuelve el inmueble, habiendo vencido el plazo del arrendamiento, el notario, extiende el acta, ¿okay? Lo cursa al juez de paz letrado, que en el plazo de 5 días, imagínense, miren cómo el plazo se acorta, 5 días, emite la resolución de lanzamiento de este inquilino moroso e incluso el deserraje si hay resistencia. Y cuenta con el apoyo también de la fuerza pública, ¿no? De la Policía Nacional del Perú. Entonces, en menos de una semana, el propietario vuelve a tener la posesión de su inmueble. Por eso esta norma es muy, muy interesante y de bastante protección para el propietario. Alicia, muchas gracias. Veo que te has explayado bastante en este campo, sobre todo el tema de protección del propietario y todo ello. Y bueno, yo me pregunto si para esto, bueno, tú eres abogada, tal vez estoy haciendo de la mala con esta pregunta, pero si en todas circunstancias siempre es bueno contar con la participación de un abogado, porque he visto contratos de arrendamiento que se hacen así con acuerdo únicamente, en este caso, la persona propietaria del inmueble y el inquilino, así a puño y letra con un papel. ¿Y tú qué sugieres en esos casos? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿No lo ves viable? Mira, lo que pasa es que los contratos provienen del acuerdo, ¿ok? Yo puedo hablar contigo y quedar en algo y estamos en un contrato de manera verbal, ¿ok? Pero ya si quiero tomar las seguridades y plasmarlo, lo hago en un contrato. Y en este caso, teniendo una norma tan proteccionista para el propietario, se sugiere pues hacer la escritura pública, ¿no? Y así cumplir los mecanismos para beneficiarse de esta ley. Porque, ojo, si usted hace un contrato simple, un papelito, como tú dices, o un contrato simple con firmas legalizadas, no podrías ampararte bajo esta ley. Tendrías que reclamar tus derechos en la vía judicial. Claro, ¿no? Muy importante acotación hay. Tengo otra consulta que dice, ¿cuáles son los requisitos de un adelanto de legítima? A ver, un anticipo de legítima o adelanto de herencia es una forma de que, digamos, ¿no? Un padre quiera beneficiar a un hijo o a todos sus hijos de manera anticipada. Porque la herencia se entiende que se obtiene cuando fallece, pues, ¿no? El causante. Pero en este caso, por ejemplo, para ponerlo más práctico, yo quiero anticipar, tengo 3 hijos y quiero anticipar a uno un inmueble. Entonces, es un contrato simple en la cual está mi voluntad de yo anticiparle a este hijo este inmueble, ¿no? Ahora, si yo quiero que este inmueble sea solo para él, debo ser cuidadosa y poner en mi contrato que es sin dispensa de colación. Es decir, que este bien no va a regresar a la masa hereditaria, porque si le pongo con dispensa de colación, sí regresa. Por lo cual, cuando yo fallezca, este hijo tendría que devolver el inmueble a la masa hereditaria o restituir su valor en dinero. Ahora también hay que tener presente que quienes anticipan bienes, ¿no? Hacen los tipos de legítima, solamente si tienen herederos forzosos como hijos, solo pueden disponer del tercio de su libre disponibilidad. En cambio, si no tienen hijos, solamente tienen padres, pueden disponer hasta el 50%. Ok, bastante claro, Alicia. ¿Y cuáles serían los alcances de la prescripción? Me preguntan por acá.
Bueno, el alcance fundamental es adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo, ¿no? Cumpliendo los requisitos de la ley, como le dije, son 10 años de posesión pública, pacífica y continua. Los 3 presupuestos, la pública, pacífica y continua, tienen que cumplirse de manera inexorable. Sabes, por el tema de la pandemia, ha habido también un sector formal, ¿no? De trabajadores formales que también se han visto afectados. Algunos contratos han sido renovados y ha habido un porcentaje de descuento. El empleador se ha amparado en todo el contexto social, ¿no? ¿Qué se les puede decir? Por un lado, tengo informada, me han informado que el Ministerio de Trabajo ha amparado ese cambio, de contrato, pero con ciertas condiciones, ¿no? Que no sea un sueldo que esté por debajo del mínimo. Sin embargo, el empleado en este caso, considera que el trabajo que viene cumpliendo es una exigencia mayor, ¿no? O tiene mayores horas que el trabajo que cumplía de modo presencial, ¿no? Ahora que trabaja de forma virtual. En ese caso, Alicia, ¿cómo podría proceder el trabajador si no está conforme con el nuevo contrato que le han dado? Bueno, con mucho gusto te lo voy a responder, aunque no es una pregunta, ¿no?, notarial ni registral, ya entra en el ámbito laboral. Pero primero, el contrato laboral, como cualquier contrato, viene el consentimiento de las partes. Cualquier reducción, ¿no?, del sueldo, de los saberes del empleador, tiene que ser de manera consensual. Unilateralmente el trabajador no puede reducir el importe del pago de manera drástica o, como le dije, de forma unilateral. Ahora, si lo hiciere, estaría pues afectando, no cumpliendo la norma, por lo que el trabajador tendría todo el derecho de ir a SUNAFIL o al Ministerio del Trabajo para hacer el reclamo correspondiente, ¿no?, o interponer la demanda. Alicia, muchas gracias. Te saqué un poquito del zona de confort porque te tuve una pregunta que no era de pronto tan allegada a ti, pero sé que, bueno, me lo tomé, lo hice porque conozco tu labor y sé que eres una persona muy preparada, ¿no? Y bueno, estamos ya llegando a la parte final de esta conversatorio, que ha sido un ping-pong de preguntas y respuestas que los públicos mismos nos ha contribuido. Algo que le quieras decir a la comunidad del Cono Sur, en especial de Villa Salvador, que está, como te dije, formado por un pueblo, por una sociedad de personas así muy variable, ¿no? Personas que muchos de ellos inmigrantes, ¿no? Tú comprenderás que Villa Salvador es un pueblo algo joven, porque tiene menos de 50 años de formación, ¿no? O cerca, muy cerca de ese tiempo. Entonces, ¿qué nos podrías decir, no? ¿Qué nos podrías recomendar? También es un distrito que está formado por un gran número de jóvenes, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, tal vez motivarlos a que alguno de ellos se anime a estudiar Derecho y se vaya por la parte notarial. ¿O qué podrías decirle a ver el público que está escuchando, a todo el público de Sociedad de Asociación Voluntad Ciudadana? Bueno, ante todo yo agradezco la invitación. Yo personalmente conozco Villa El Salvador y admiro que es un pueblo pujante, emprendedor y muy trabajador, ¿no? Por Giovanna, porque la conozco a Giovanna, he conocido el parque industrial y de verdad me estaba sorprendida por toda la gente tan trabajadora, tan pujante, tan emprendedora, y de verdad que valen un Perú. Y a los chicos, yo creo que a los jóvenes, yo creo que, discúlpenme que mi perrito está ladrando, le digo a los chicos, sí, a los también jóvenes, quiere participar. Sí, también quiere participar, que de verdad luchen por sus objetivos, por sus sueños. La única forma de conseguir éxito no solamente es el estudio, también poniendo su propia empresa. Hay muchas maneras de triunfar. Y de verdad, luchen por sus sueños, busquen sus objetivos y adelante. Porque solamente el cielo es el límite. Ah, mira, qué novedad. ¿Conoces Villa Salvador? Has venido por acá y te has paseado con Giovanna, ¿no? Giovanna Carvas, que es otra colega tuya, también abogada, es la encargada, la representante de la asociación, ¿no? Me da gusto saber que has caminado con ella por Villa Salvador. Qué gusto, Alicia. Bueno, ya estamos llegando a la parte final.
Agradecerte a ti principalmente por dar tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy, por despejar las dudas que nuestro público tiene. Y bueno, invitarte de pronto, si hubiese otra oportunidad, para que nos sigas acompañando, tanto en la asociación como también en otro conversatorio, con un tema de pronto, con temas de pronto mucho más específicos, donde tú puedas ampliar, ¿no? De forma más detallada lo que nos quieras dar a conocer, ¿no? Entonces, bueno, no, tú dirás, ¿no? Te invitamos, te comprometo, para que Claro puedas que sí, acompañarnos en otra. claro que sí, yo estoy muy contenta y muy agradecida y halagada por la invitación. Y de verdad también quiero felicitarlos por su loable labor. De verdad que en estos tiempos tan difíciles, yo los sigo por el Facebook y veo toda la ayuda que hacen, ¿no? Ahí en El Salvador y de verdad los felicito mucho. Y también les pido que se cuiden bastante, sobre todo ahora que con el COVID, que tiene para largo, pero de verdad los felicito mucho porque es una labor que muy pocos lo harían y ustedes lo hacen. Así que los felicito mucho. Sí, gracias Alicia por eso. Y la verdad que nosotros somos los que estamos, en este caso, siendo apoyados en esta oportunidad por ti, por tu aporte académico. Sí, es cierto, efectivamente, ya que has tocado el tema del COVID, sí, en realidad sí, te digo que Villa Salvador fue un distrito golpeado por el tema del COVID, ¿no? Tenemos un número amplio de personas afectadas, pero eso a la gente de El Salvador no la milana, ¿no? Como pobladora de El Salvador, sé que, ¿no? Yo que nací aquí, me crié aquí y sigo viviendo aquí, sé que vamos a salir adelante, ¿no? Hemos pasado peores circunstancias, El Salvador ha pasado peores circunstancias, ¿no? La época del terrorismo, etcétera. Entonces sé que todo esto va a sobreponernos, ¿no? Claro Bueno, que sí, te eso es lo que yo agradezco. admiro mucho en la gente de El Salvador y en muchos otros lugares, en los que cualquier situación, por más terrible y catastrófica, incluso te comento que yo estuve, porque me tocó de cerca por el hermano de una amiga que falleció en el incendio que hubo en enero, estuve también en Villa El Salvador, pero sí me di cuenta de que pese a cualquier cosa terrible, catastrófica, la gente sigue y nada lo amilana, ¿no? Y para los que creen en Dios, pues yo creo que Dios pone las peores pruebas a los mejores guerreros, y creo que son grandes guerreros los de Villa Salvador. Sí, muchas gracias por esas palabras de guerreros, exacto. Bueno, ahora que me ha hecho recordar, claro, el tema del incendio que hubo en Villa Salvador, en la parte muy cerquita, ¿no? De la parte central de Villa Salvador, el corazón, por así decirlo, porque es una avenida muy principal, la Pastor Sevilla, la ruta C. Sí, pero mira, ¿no? Te puedes haber dado cuenta también por los medios de comunicación. Bueno, en este caso creo que fue afectado un familiar tuyo, lamento mucho eso, pero la gente se solidarizó, ¿no? Pedían donación de sangre y hubo una cola inmensa, una fila inmensa para donar sangre, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta de cómo estamos nosotros hecho, ¿no? De cómo nos estamos formando, somos voluntarios, así una dificultad con los pocos que podamos tener, pero ahí estamos, ¿no? La asociación, te cuento también, cuenta con personas así, ¿no? Con ese interés por apoyar a los demás. Me alegra mucho que tú nos estás apoyando y que de pronto quieras formar parte de la asociación. Nosotros seremos privilegiados con contar tu participación siempre. Y bienvenida cuando deseas. Esto será una ventana para compartir cualquier cosita que tengas, cualquier comentario que nos quieras hacer o algo que nos pueda ayudar a los demás, ¿no? Porque ese es el objetivo, ayudarnos y ayudar a los demás, ¿no? Bueno, Alicia, Claro que sí, con muchas muchísimo gusto. gracias. Entonces, con eso estamos terminando. Bueno, nos despedimos, público de la Asociación Voluntad Ciudadana. Un gusto compartir con ustedes estos minutos de temas notariales. Y acá Alicia Loaiza Bellido ha quedado comprometida, esa doctora, para acompañarnos en otra oportunidad. Así que nos despedimos y hasta la próxima. Hasta Bye. la próxima. Cuídense. Chao.